Buenos días con todos. Hoy día estamos reunidos aquí para tener nuestra séptima clase. Con esto finalizamos el curso de Derechos Reales desde cero. Y también quería aprovechar para comentarles que con motivo de la clase que tuvimos la vez pasada sobre desalojo, que hubo las interferencias por el corte de energía eléctrica que había en la ciudad, les comento que hoy día también, si hubo alguna pregunta pendiente o algún tema pendiente sobre el tema de desalojo, sobre algún otro tema del que se trató, referido a los derechos reales, podemos aprovechar esta última clase, ¿no?, que tenemos. El día de hoy vamos a tratar sobre dos temas que también tienen mucha incidencia dentro de las pretensiones de contenido real. El primero es los interdictos, y el segundo, que en menos medida, la accesión. Bien, vamos a iniciar con lo referido a los interdictos. En algún momento para compartirles la presentación. Cuando nosotros iniciamos la clase, iniciamos con el tema de la posesión, ¿no? Porque la posesión es finalmente el derecho real que implica el máximo ejercicio y que se transmite finalmente, o sea, que se transforma finalmente en propiedad. O incluso la propiedad misma se ejerce a través de la posesión, ¿no?, y de sus distintos actos, como el uso, disfrute. Entonces, la posesión es uno de los derechos reales principales, que va prácticamente entrelazado con la propiedad, con los demás derechos reales, como uso, usufructo, y así también tiene su protección como una situación concreta de hecho, ¿no? Porque recordemos que nosotros vimos la posesión tanto como hecho y la posesión también como derecho, ¿no? La posesión como derecho, por ejemplo, cuando el que ejerce la posesión tiene algún derecho sobre el bien, por ejemplo, el propietario, el arrendatario. Se puede derivar este derecho de un título legal, de un derecho o de un contrato, ¿no? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato. Pero también hay circunstancias en que la posesión es solo hecho, ¿no? O sea, de que no hay ningún vínculo jurídico que autorice esa posesión, ¿no? Entonces se trata de una posesión meramente fáctica, ¿no? El clásico ejemplo que siempre poníamos era el ejemplo del usurpador, ¿no?, o del invasor. Y que inclusive esta posesión del invasor, aunque sea de mala fe, podía llegar a transformarse en propiedad. Entonces la posesión como tal tiene mecanismos de protección, ¿no? Y los mecanismos de protección están en el artículo 920 y en el artículo 921 del Código Civil. El 920 habla sobre el mecanismo de defensa extrajudicial y el 921 sobre los mecanismos de defensas judiciales de la posesión. Pero a su vez, el 921 tiene dos mecanismos, o sea, dos medios de tutela. Uno que protege la posesión como hecho y otro que protege la posesión como derecho, ¿no? Cuando nos referimos a la posesión como derecho en sí mismo, la acción o el mecanismo legal de protección se conoce como acción posesoria. Y cuando nos referimos a la protección de la posesión como hecho, estamos hablando de los interdictos. Entonces, las acciones posesorias y los interdictos son mecanismos de defensa de la posesión dentro del proceso judicial, ¿no?, o de defensa judicial de la posesión. La diferencia esencial es que la acción posesoria discute la posesión como derecho, mientras que el interdicto discute la posesión como hecho. Y estos dos procesos, si bien ambos son defensas posesorias, tienen sus matices diferenciados, ¿no?
Por ejemplo, la vía procesal. Para discutir la posesión como derecho, necesitamos una vía procesal plena, ¿no? Una vía procesal amplia. Por tanto, la acción posesoria como tal se discute y se tramita y se resuelve en el proceso de conocimiento. Y ese proceso, debido a su amplitud de plazos, debido a la amplitud de medios de prueba que pueden utilizarse, finalmente va a permitir dilucidar si el demandante tiene derecho o no a la posesión. E inclusive, en un sentido similar al de la reivindicación, podría determinarse incluso si el demandante o entre el demandante y el demandado, quién tiene mejor derecho de posesión. En cambio, en los interdictos, únicamente evaluamos la posesión como hecho. Y la posesión como hecho, como circunstancia fáctica, se entiende que es algo verificable, ¿no? Algo constatable, que no requiere de mucha probanza o de mucha actividad probatoria. Y por tanto, nuestro sistema legal de protección le otorga la vía del proceso sumarísimo. Recordemos que el proceso sumarísimo normalmente está concebido para pretensiones sencillas, donde no hay mucho debate. Entonces se considera que los interdictos, como defensa posesoria judicial de la posesión como hecho, es una materia que calificaría, pues, de acuerdo al texto normativo o a la doctrina, como una pretensión sencilla, ¿no? O sea, sin mayor complejidad, pero muchas veces en la realidad eso no es así. Finalmente, el hecho mismo de determinar la posesión a veces termina siendo un hecho complejo. Pero bien, ¿no? Esa es la vía procesal y la diferencia que existe entre una acción posesoria y un interdicto. Entonces, el interdicto defiende la posesión como hecho y la acción posesoria como derecho. El interdicto se tramita en la vía sumarísima y la acción posesoria en la vía del proceso de conocimiento. El Código Civil no contiene una definición legal de qué son los interdictos. Únicamente lo regula como una defensa posesoria, pero no indica qué tipos son y para qué procede. El desarrollo de los interdictos como tal están en el Código Procesal Civil. O sea, casi son como una institución de contenido procesal. Entonces, el artículo 598 y 599 establecen en qué circunstancias proceden los interdictos y para la defensa de la posesión de qué tipo de bienes. Recordemos que cuando hablamos de bienes, normalmente calificábamos los bienes en bienes muebles y bienes inmuebles. Y además, estos bienes muebles y estos bienes inmuebles podrían tratarse de bienes inscritos o bienes no inscritos. Ahora, el interdicto como tal defiende el hecho posesorio. Y el hecho posesorio puede ser objeto, podríamos hacerlo así, o podría ser objeto de perturbación o de despojo. Entonces, los interdictos se clasifican en dos tipos, ¿no? Si bien el interdicto en general tiene como objetivo la defensa de la posesión como hecho, pero este tiene dos categorías diferentes. Uno es frente a la perturbación de la posesión y el otro es frente al despojo de la posesión. Entonces, el artículo 598 establece que todo aquel que se considere perturbado o despojado de su posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de perturbación. Seguidamente indica en el 599 que el interdicto procede respecto de bienes inmuebles, así como de bienes muebles inscritos, ¿no? Tengamos en cuenta esta precisión, ¿no? Bienes muebles inscritos. Entonces, en principio dice todo aquel, ¿no? Pero
eso debe entenderse como todo aquel que se encuentra en posesión, ¿no? Porque la posesión es la que va a ser perturbada o la que va a ser despojada. Entonces, en primer lugar, tenemos que la legitimidad activa es para el poseedor como tal. Luego se indica que se ha sido perturbado, se ha sido despojado. Entonces, la pretensión debe dirigirse contra aquel que perturba tu posesión, otro contra aquel que te ha despojado, que sería la legitimidad pasiva. Y esta legitimidad pasiva, según el propio texto de la norma, incluye incluso a las personas que tuvieran derechos reales sobre el bien. Por ejemplo, personas que ejercen derechos reales sobre el bien es el derecho real de propiedad, no el propietario. Recordemos que aquí, en el interdicto, no discutimos algún derecho o algún título para poseer, ¿no? O sea, protegemos la posesión como tal. Y de lo más cotidiano que puede existir, o que existía, ya no existe tanto, era, por ejemplo, ¿no? Cuando el propietario arrendador despojaba al inquilino o arrendatario de la posesión del bien de manera unilateral. ¿Por qué, digamos, sustentado en la falta de pago de la renta, en el vencimiento del contrato, en la renuencia del arrendador de devolverle voluntario el bien? Y frente a esa negativa del arrendatario, digamos, de devolverle el bien, el arrendador, dentro de la alternativa de no ir a un proceso judicial de desalojo y demorarse en la recuperación del bien, podía tomar medidas, ¿no? Que perjudiquen, que perturben a su inquilino arrendatario de su posesión o que lo despojen. Por ejemplo, ¿no? Normalmente era eh, que mientras el inquilino o el arrendatario salía del inmueble a trabajar o a hacer sus actividades cotidianas, el propietario cambiaba la chapa de la puerta, ¿no? Y sacaba sus cosas afuera, ¿no? Lo expulsaba de mano propia. O, digamos, realizaba actos de perturbación. Por ejemplo, cortarle la luz, cortarle el agua, pese a que esos no eran aspectos regulados en el contrato, podría ponerse. Entonces, este inquilino, este arrendatario despojado unilateralmente por una vía de hecho, ¿no? Puede recurrir a la vía judicial para recuperar su posesión, aunque ya no tenga contrato de arrendamiento, aunque su contrato de arrendamiento esté vencido, aunque sea un moroso, para recuperar la posesión o para que cesen los actos perturbatorios. Y esto inclusive puede demandarlo hasta el propietario. Vemos aquí que los interdictos proceden incluso contra aquellos que tienen derechos reales sobre el bien, ¿no? Como por ejemplo el propietario. Entonces, nada quita de que en este tipo de circunstancias el poseedor, de facto, ¿no? Pueda acudir al proceso de interdicto para recuperar la posesión del bien o para repeler el acto de despojo, el acto de perturbación, inclusive contra el propietario o cualquier otra persona que tenga un derecho real sobre ese bien. El artículo 599 precisa qué tipo de bienes son, ¿no? Y habla sobre los inmuebles sin discernir si se tratan de bienes inmuebles inscritos o no inscritos. En cambio, cuando alude a los bienes muebles, especifica que se trata de los bienes muebles inscritos, salvo, dice, aquellos bienes que sean de uso público, ¿no? Porque los mecanismos de despojo de los bienes de uso público son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquel despojo que hace la autoridad administrativa, la municipalidad, los ministerios, ¿no? Esos no se pueden recuperar por interdicto, ¿no? Se tratan de bienes de uso público. Por ejemplo, eh, cuando hacen el desalojo, el despojo de un bien, de un área clasificada como parque, ¿no? O un área de uso público. El asunto aquí, o, o, o la observación que se podría evaluar, es
¿por qué se alude a bienes muebles inscritos? Y eso tiene una razón de fondo. En la casación 24.713/2018 Cusco, se precisa, ya dentro de nuestra jurisprudencia, qué es lo que busca el interdicto. Y aquí se reitera, ¿no?, que al interdicto se confía la defensa judicial de la posesión de bienes muebles inscritos y de bienes inmuebles, estén o no estén inscritos los inmuebles. Y dentro de las defensas posesorias, clasifica pues a las acciones posesorias, a los interdictos. Se indica acá que ambas se diferencian, ¿no?, en que a través de la acción posesoria se tutela el derecho a la posesión a través de un proceso de conocimiento, ¿no?, como lo mencionamos, en el que existe un proceso probatorio dirigido a demostrar este derecho. En cambio, a través de los interdictos, se protege el hecho mismo de la posesión. Y esto se hace dentro de un proceso sumarísimo, en el que se admiten pruebas reservadas, no pruebas específicas y destinadas a acreditar la posesión o los actos perturbatorios o el despojo. Sobre la posesión, sobre los interdictos también en la doctrina, eh, entre estos, Aníbal Torres Vázquez refiere que protege a todo tipo de poseedor, ¿no? Nosotros dimos el ejemplo actualmente, en un caso específico, el inquilino o arrendatario despojado por el propietario arrendador, ¿no? Porque el propietario arrendador solamente tiene dos opciones para recuperar su bien: que su inquilino se lo devuelva voluntariamente o que la restitución se haga a través de un proceso de despojo. Entonces el propietario como tal no puede usar una vía de hecho para recuperar la posesión de su bien, ¿no?, contra su inquilino. Pero esta posesión o esta protección del interdicto solamente para ese tipo de poseedor, sino es para cualquier clase de poseedor, ¿no? Recuerden que nosotros hablamos también de las clases de posesión y vimos que el poseedor puede ser legítimo, puede ser ilegítimo. Cuando es ilegítimo, a su vez puede ser de buena fe o de mala fe. También puede ser el usurpador, ¿no?, el manifiestamente ilegítimo, ¿no?, el usurpador, el que entra, digamos, de forma clandestina, eh, sin violencia, digamos, ¿no? Y también está el que te despoja de forma violenta. Dentro de esto puede estar también el poseedor que ocupa el bien, sea a título de propietario o no, o sea, con ánimos domini o sin ánimos domini. Puede ser aquel que haya adquirido la posesión por la tradición, sea a través y entre vivos, puede haber adquirido la posesión a través de un contrato de arrendamiento, de un contrato de comodato, las distintas manifestaciones de posesión. Entonces, el interdicto protege a todo tipo de poseedor, indiferentemente de si tiene o no tiene algún derecho para poseer. Y aquí también hablamos de que la posesión se manifestaba también a través de la coposesión. Entonces, cualquier poseedor o coposeedor está legitimado para interponer una acción de interdicto. Pero ¿por qué dentro de la acción de interdicto eh, está excluida está excluida los bienes no inscritos, los bienes muebles no inscritos?
Porque recordemos que cuando nosotros vimos el tema de las presunciones posesorias, una de las presunciones posesorias era de que aquel que posee un bien mueble se reputa su propietario. Pero cuando el bien mueble tiene inscripción, esa presunción no se aplica. ¿Por qué? Porque la inscripción tiene otro principio, que es el de legitimación, ¿no? Y el de publicidad, ¿no? En el artículo 2013 y 2014 del Código Civil, según los cuales se presume que todos tienen conocimiento del registro y también que el contenido de los registros tiene efectos mientras no se declare judicialmente su nulidad o invalidez, ¿no? Pero si el bien mueble no está inscrito, entonces rige plenamente la presunción de propiedad. Y si rige la presunción de propiedad, entonces no podríamos ahí defender la posesión como un hecho. Porque si el bien mueble se encuentra, es un bien mueble no inscrito, el que lo posee en ese momento se reputará propietario. Por tanto, si la persona que se considera afectada por el despojo considera tener derecho a su recuperación en virtud de su título de propiedad o de algún otro mejor derecho de posesión, su acción no va a ser la del interdicto. Él tendrá que reclamar a través, digamos, si es el derecho de propiedad, a través de la reivindicación, y si es un mejor derecho de posesión o si es un derecho de posesión, a través de la acción posesoria. Ese es el motivo por el cual los bienes muebles no inscritos no están comprendidos dentro de la pretensión interdictal. ¿Por qué? Porque justamente la presunción de propiedad del bien mueble genera esa imposibilidad, ¿no?, de discutir la posesión fáctica en ese caso. Porque la posesión fáctica en ese caso es el presupuesto para presumir la propiedad de quien lo posee. Entonces, lo que se tiene que discutir en el caso de un bien mueble no inscrito es si tiene derecho a la posesión o si tiene derecho a su entrega en función a la propiedad o a otro derecho real. Entonces, la acción que cabe ahí es la reivindicación o la acción posesoria, pero no los interdictos. Entonces, los interdictos únicamente se aplican para bienes inmuebles y para bienes muebles registrados o inscritos. Como lo referimos, los interdictos se tramitan en el proceso sumarísimo, no solamente porque se considera que es un proceso de naturaleza sencilla en la medida que solo va a determinar la posesión fáctica, sino que también se establecen requisitos especiales para la demanda y medios probatorios específicos de dilucidación. Esto lo vamos a ver en un momento, pero algo importante aquí es lo referido a la competencia. En primer orden, el competente para conocer cualquier proceso de interdicto es el juez civil, o sea, el juez especializado civil. Salvo un supuesto, el supuesto de despojo judicial. Y en el caso de despojo judicial, el competente es el juez que hizo el despojo, o sea, que realizó el lanzamiento. ¿Y por qué se hace esa precisión? Porque en materia de despojo judicial, la competencia no solo es del juez especializado, porque recordemos que los jueces de paz letrado también pueden realizar lanzamientos en procesos de desalojo o en procesos de ejecución de acta de conciliación, donde la obligación de restituir deriva de un contrato de arrendamiento. O sea, todo lo relacionado a la desocupación o desalojo de inmuebles derivados de contratos de arrendamiento con rentas menores a 50 URP es de competencia del juez de paz letrado. Y aquellos que superen esa cuantía es de competencia del juez especializado. Quiere decir que, por ejemplo, dentro de un proceso de desalojo ante un juez de paz letrado se produjo un despojo arbitrario de una tercera persona. Esta persona tendrá que recurrir ante ese juez de paz letrado con su interdicto por despojo judicial. Ese es el único supuesto en el que la competencia no recae en el juez civil, sino en el juez que dicta el lanzamiento, que realiza el despojo. Porque podrían haber circunstancias que generen este tipo
de proceso, ¿no? Por ejemplo, que se inicie un proceso de arrendamiento, un proceso de desalojo contra un arrendatario, pero con base en un contrato de arrendamiento falso, ¿no? O sea, que con fraude se celebra un contrato de arrendamiento, se crean ahí un falso arrendatario, un falso inquilino, indican ahí una dirección del inquilino distinta del inmueble en materia del proceso, y se notifica a ese inquilino en ese inmueble distinto en materia del proceso. Quizás aquí puede haber un descuido del órgano jurisdiccional, podría pasar, ¿no? En el que no se hace la notificación en el inmueble y por tanto el poseedor del inmueble nunca tiene conocimiento del proceso, ¿no? Finalmente, como no tiene conocimiento del proceso, la sentencia queda firme, que ordena declarar fundada la demanda y se procede al lanzamiento. Entonces, como el lanzamiento es un acto material, es un acto físico, se ejecuta directamente en el bien. Hay que constituirse al bien para poder ejecutar el lanzamiento. Entonces, en ese momento se requiere primero a los poseedores que los ocupen voluntariamente y si no lo hacen, se aplica ya la fuerza pública. Pero puede ser que este poseedor nunca se haya enterado de este proceso judicial, ¿no? Quizás porque la notificación nunca llegó o porque la notificación no fue precisa, porque hay circunstancias en las que esa pasa. Esto suele ocurrir y hay que tener mucho cuidado y podría perjudicar quizás un largo proceso que ya se ha llevado en el tema de la nomenclatura municipal. Muchas veces hay inmuebles que tienen hasta 2 o 3 puertas municipales y podrían identificarse, por ejemplo, ¿no? El mismo inmueble con los números 956, 958 y 960. Pero cada puerta es independiente, o sea, para la municipalidad, porque cada puerta constituye una vivienda. Pero cuando el demandante inicia el proceso indicando que el inmueble tiene como dirección y pone todo de manera conjunta, como si se tratara de una sola puerta. Puede poner, ¿no?, que el inmueble se ubica en la calle, digamos, Manuel Pasos, 956, 958 y 960. Entonces la cédula de notificación se elabora de esa forma, ¿no? Y cuando el notificador va al inmueble se halla con 3 puertas diferentes. Entonces, como él asume que cualquier puerta es igual, se lo deja en cualquier lado, ¿no? Cuando quizás el demandado ocupa uno de los espacios individualizados con una nomenclatura específica, ¿no? Digamos la 958, pero la cédula se dejó en la 960. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vas al momento del lanzamiento, es ahí donde quizás el demandante te dice, este es el bien, ¿no? Y te individualiza en ese momento el bien. Y el proceso se llevó en la creencia de que todo el bien era uno solo, ¿no? De que o que el demandado ocupaba todo el bien como si fuera una sola unidad. Entonces se puede generar ahí estas circunstancias, ¿no? Que podrían perjudicar el lanzamiento y podrían perjudicar la legalidad del proceso. Frente a este tipo de circunstancias está previsto el interdicto por despojo judicial. Y este interdicto por despojo judicial está precisamente a cargo de la competencia del juez que realizó el despojo. Quiere decir que puede ser el juez de paz letrado que hizo el lanzamiento, o digamos si fue un desalojo por ocupante precario puro, puede ser el juez especializado. Pero por regla general, cualquier otro tipo de disposición que no derive de una resolución judicial o que no derive de un mandato judicial, lo tiene que tramitar el juez civil. Ahora, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa si el despojo lo hace un juez penal? ¿No? Digamos en una administración de bien dentro de un proceso de usurpación o algo, ¿no? Eso también tiene una circunstancia específica, ¿no? ¿Por qué? Porque el único caso en el que procede el interdicto es cuando el despojo ha sido dentro de un juez civil. O sea, el interdicto por despojo judicial. Si el despojo es por autoridad penal, por otro tipo de juez, entonces
está el otro requisito. Y el requisito implica que ese despojo no haya sido por mandato judicial. ¿No? Y como es por mandato judicial, en ese caso específico de otra autoridad, entonces en ese supuesto no procede el interdicto. ¿No? Ya si considera que tiene derecho a recuperar el bien, tendrá su derecho a reclamar, sea en la vía de acción posesoria o sea en la vía de reivindicación. Como mencionamos, el interdicto tiene una particularidad, que porque se considera que solo se debe verificar la posesión y el hecho del despojo, la perturbación, se trata de un proceso sencillo. Y como tal, existen medios probatorios específicos que se deben dilucidar, ¿no? O que se deben actuar. Y la demanda tiene que contener requisitos especiales o requisitos específicos, además de los indicados para las demandas en general, ¿no? En el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿No? En el caso de interdicto, además se debe tener presente los requisitos formales establecidos en el artículo 600. Si no se cumple con esto, en principio la demanda sería inadmisible, podría ser observada y si no se subsana, podría ser rechazada. ¿Y qué exige la demanda en un proceso de interdicto? Exige que se consigne necesariamente en qué consiste el agravio, ¿no? Y el agravio es justamente el tipo o la categoría de interdicto que está reclamando, o el tipo de perturbación. Si fue una perturbación en sí misma o si fue un despojo. Debe quedar claro qué tipo de interdicto se plantea. Entonces, lo principal es que se indique en qué consiste el agravio. Lo otro es que se especifique cuándo se produjo el agravio. ¿Por qué? Porque el artículo 601 establece que la acción interdictal prescribe al año. Entonces, el momento para reclamar la pretensión interdictal es precisamente dentro del año, ¿no? En el que se ha producido la perturbación o el despojo. Este plazo de un año ha sido también largamente discutido. ¿No? No existe coincidencia entre la doctrina y la jurisprudencia. Pero recordemos, pues, que para efectos de nuestra defensa legal, de nuestra técnica procesal, se sugiere, ¿no? Se recomienda normalmente seguir los criterios establecidos por la jurisprudencia, ¿no? O por la Corte Suprema. De manera, y de manera subsidiaria los indicados en la doctrina, ¿no? Si bien los dos son fuentes del derecho, ¿no? La doctrina y la jurisprudencia son fuentes del derecho, pero la doctrina está, la jurisprudencia está en primer orden. ¿Por qué? Porque sobre este aspecto de la naturaleza del plazo ha existido larga discusión sobre si se trata de un plazo de prescripción o de un plazo de caducidad. Si nosotros vemos el artículo 601, expresamente ahí dice que prescribe. Pero nosotros debemos recordar también o tener presente que a veces nuestro código utiliza la palabra prescripción o nuestro sistema, nuestra legislación utiliza la palabra prescripción como si fuera caducidad. ¿Por qué? Porque lo condiciona. Porque indica que si ya no haces la acción dentro de ese plazo, perdiste tu derecho y tienes que hacerlo valer en la otra vía legal. Eso, por ejemplo, ya está zanjado en las acciones cambiarias, que están reguladas en la Ley de Títulos Valores. En la Ley de Títulos Valores se indica que la acción cambiaria prescribe a los 3 meses. Entonces, que uno solamente puede reclamar el pago, por ejemplo, de su título valor dentro del plazo legal. Si no es así, entonces ya tendría que acudir a la vía causal. Y aquí en el artículo 601 se hace algo similar. Se indica que el plazo para demandar la interdicción prescribe al año. Pero dice que vencido este plazo, el demandante puede ejercer su derecho a la posesión en un proceso de conocimiento. Quiere decir que ya perdiste tu oportunidad de reclamar la posesión como hecho fáctico, donde no importa si tenías o no derecho a poseer.
y que vencido el año, ya necesariamente vas a tener que ir a tu proceso de conocimiento, sea una reivindicación o sea una acción posesoria, ¿no? Parecería que el plazo es de caducidad y la doctrina largamente se ha pronunciado en ese sentido. La profesora Mariana Eugenia Dejo siempre ha indicado que el plazo es de caducidad, ¿no? Incluso en la legislación comparada, las acciones de interdicto, que también se fijan en un año, son de caducidad. ¿Por qué? Porque hay matices que diferencian un plazo de caducidad y un plazo de prescripción. El primero, el principal matiz es el tiempo. Normalmente los plazos de prescripción son plazos largos. Por ejemplo, el plazo de prescripción de la deuda o de la obligación personal, 10 años, ¿no? Y el plazo, digamos, para demandar el divorcio por la causal de adulterio es de 6 meses de ocurrido, ¿no? Plazo de caducidad. En este caso, el plazo es de un año, lo que se considera como un plazo corto, lo cual sería propio de los plazos de caducidad. ¿Y qué implica la caducidad? ¿Cuál es la diferencia esencial entre la caducidad y la prescripción? ¿Por qué habría que reparar entre si el plazo es de caducidad o el plazo es de prescripción? Porque eso incide sobre la validez de la relación jurídica procesal y la procedencia de la demanda. Si el plazo es de caducidad y el plazo ha vencido, el juez debe verificar de oficio la vigencia del plazo. Si determina que has interpuesto la demanda fuera del plazo legal y finalmente el plazo es de caducidad, entonces la demanda es improcedente. Pero si el plazo es de prescripción, el juez está prohibido e impedido de declarar de oficio la prescripción, porque la prescripción únicamente puede deducirse mediante excepción dentro del proceso. También se puede deducir mediante acción, ¿no? Pero dentro del proceso puede deducirse mediante excepción. Entonces, si no se deduce mediante excepción, es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Ya es problema del demandado si ejercita o no ejercita la excepción de prescripción. Pero sobre eso nosotros tenemos una jurisprudencia ya que viene consolidándose desde el 98, que alude a que el plazo es de prescripción y no de caducidad. Y les voy acá a mostrar una reciente, pero antes de eso, debemos reiterar acá que el interdicto protege la posesión como hecho, tal como lo vimos, ¿no? Está orientada a proteger la posesión como hecho y en virtud del tal, la demanda debe contener los hechos en que consiste el agravio y el momento en que se realizaron. Ese es el requisito especial de esta demanda. En este tipo de acciones, solamente se discute la posesión fáctica y actual del bien, o sea, la posesión del momento. Quiere decir que para que tú interpongas una demanda de interdicto, debiste haber estado en posesión al momento en el que se produjo el despojo o la perturbación. Si ya había salido del bien, no te encontrabas en posesión, van y lo ocupan y luego, como tú consideras que todavía estás dentro del año y quieres interponer la demanda de interdicto, ya no procede. Por eso es que se solicita que se indique específicamente cuándo se produjo y en qué consistió el agravio. Porque si tú ya no ocupabas el bien y luego otro lo ocupó, aunque esa ocupación sea dentro de un año, no puedes reclamar el interdicto, porque para el interdicto tienes que acreditar o tienes que alegar la posesión actual del bien. Y si alegas la posesión actual del bien, tienes que probarlo eso dentro del proceso. Entonces, y esto también es una conclusión de la jurisprudencia, ¿no? El objeto de los interdictos es proteger la posesión como hecho fáctico, ¿no? Independientemente de todo derecho que se puede tener respecto de la posesión. O sea, no importa si eres el propietario y te han desposeído, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las acciones posesorias, que en las acciones posesorias sí deben discutirse el derecho a la posesión.
En resumen, el interdicto es un proceso sumarísimo, cuyo objeto es proteger de manera provisional al poseedor actual. ¿Por qué se dice que es provisional? Porque aunque tú tengas la victoria en un proceso de interdicto y el juez te devuelva la posesión, eso no significa que tú has ganado o obtenido algún derecho a poseer ese bien. Lo único que se ha protegido es que tú no hayas sido arrebatado de la posesión a través de una vía de hecho. En el caso, por ejemplo, del propietario y el inquilino, en el que el propietario despoja al inquilino y luego el inquilino retorna al bien a través, digamos, de un proceso de interdicto de recobrar, eso no quita el derecho del propietario de reclamar posteriormente la restitución a través del proceso de desalojo, ¿no? Que es la vía a la que siempre debió acudir. Por eso se indica que solamente protege la posesión actual, el hecho posesorio actual, y que esta protección es provisoria, es provisional. En este caso alega el vencimiento del plazo como un tema de fondo y lo alega como un tema de caducidad. Entonces, él considera que no era necesario deducir la excepción. ¿Por qué? Porque cuando tú alegas la caducidad tiene que ser evaluada de oficio por el juez. Entonces se confía en eso, ¿no? Y esa confianza, estamos seguros que se genera en el demandado justamente por la doctrina del plazo de interdicción, ¿no? Del plazo del interdicto, que refiere que el plazo es de caducidad. La jurisprudencia comparada indica que el plazo es de caducidad, ¿no? Entonces había pues la posición de que el plazo del artículo 601, que refería al plazo del año, era de caducidad. Pero ya en esa casación, la Corte Suprema define que el plazo es de prescripción, ¿no? En base a prácticamente una interpretación literal de la propia norma, y como tal el juez no puede declararla de oficio si no es invocada por la parte, y la única forma de que sea invocada es a través de la excepción. Entonces es algo que ahora se debe tener presente. Si te demandan si te interponen una demanda de interdicto, sea de recobrar o sea de retener, y esta demanda ha vencido ya en el plazo de un año, el juez no lo va a observar. Es el demandado quien tiene que formular, hoy por hoy, la excepción de prescripción extintiva de la acción para que repela esa acción. De modo que si no lo hace, el proceso puede terminar con pronunciamiento sobre el fondo. Así hayan pasado 3 años incluso del interdicto. Lo cual es casi un contrasentido porque se supone que protege la posesión actual, pero eso es la posición que ha establecido la jurisprudencia, ¿no? La Corte Suprema, y ya no se trata de una única casación, ¿no? Sino que ya es algo que se ha extendido en el tiempo. Entonces, considerando ya que el plazo es de prescripción en realidad, se establecen también estos requisitos generales de la demanda de interdicto. El primero es, como ya vimos de sus características propias, que solo procede sobre bienes muebles inscritos y bienes inmuebles, sean inscritos o no. Dos, que la carga de probar es del demandante y tiene que acreditar la posesión fáctica del bien, sin lidiar sobre el derecho de la posesión y menos aún sobre el derecho de propiedad. No importa. Lo único que tiene que acreditar era que era poseedor actual del bien. El tercero es que tiene que acreditar el acto del despojo o de la perturbación. Y cuarto es que debe indicar la fecha en la que se realizó el acto de desposesión o de despojo. ¿Por qué? Porque para que permita computar el plazo de prescripción del 601 y a fin de que el demandado pueda ejercer su derecho. Y en el caso del interdicto,
de recobrar, se establecen supuestos especiales. Estos requisitos no son de la doctrina, ¿no? Estos requisitos son de la jurisprudencia, ¿no? De que se ha indicado y que también se les va a estar proporcionando para, el, para su ejercicio práctico, sea académico, sea en el ejercicio profesional, ¿no? Se cuenta ya con en estas casaciones que establecen cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que prospere una acción de interdicto. Y específicamente en el interdicto de recobrar se especifican estas circunstancias. 5. La demostración del despojo del bien. Y violencia, o puede tratarse de un despojo con engaño, con astucia, abuso de confianza, ¿no? Clandestinidad también, ¿no? Por ejemplo, aquel que ocupó el bien mientras no te dabas cuenta. Y en general, cualquier hecho que cause la privación de la posesión del bien. Como sexto, que este despojo implique el relevar al demandante del goce del bien materia de litis, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser una circunstancia, por ejemplo, en la que le entregaste a tu arrendador o le entregaste a tu servidor de la posesión para que esté ahí bajo tus instrucciones. Entonces, no te está privando el goce en sí mismo de la posesión del bien. Ese supuesto no se protege, por ejemplo, por interdicto, ¿no? Y lo otro es, como veíamos, el requisito de la no existencia de proceso previo, es decir, sentencia que ordene la disposición o despojo del bien. Salvo el caso del interdicto por despojo judicial del tercero en que no intervino, ¿no? Por un tema de que no fue comprendido en el proceso, de que no fue notificado. Entonces ahí podría reclamar el interdicto de recobrar por despojo judicial, ¿no? Ante el juez, sea de pal letrado o especializado, que realizó el despojo o el lanzamiento, ¿no? En términos técnicos del proceso de desalojo. El artículo 603 nos habla sobre o regula sobre el interdicto de recobrar. Y el interdicto de recobrar procede cuando el poseedor ha sido despojado de la posesión siempre que no haya mediado por proceso previo. Por eso precisamente es el nombre de recobrar, no es de recuperar. Y anteriormente este se llamaba como interdicto de despojo, pero el término técnico correcto y actual es de recobrar porque como vimos el despojo puede mediar por violencia o sin violencia, ¿no? Y despojo normalmente podría entenderse como asociado a violencia. Por eso el término recobrar comprende la recuperación, sea que se haya producido este despojo con violencia o no. ¿Y cuál es el fundamento esencial del interdicto de recobrar y en general del interdicto? De que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Sino que esto debe reclamarse a través de las autoridades judiciales instituidas para la administración de justicia, ¿no? Veíamos el caso, por ejemplo, del propietario, ¿no? Que despojaba al inquilino, ¿no? El propietario no tiene esta autoridad, no tiene este poder dentro del ejercicio de sus derechos de propiedad, ¿no? Por tanto, si él quiere recuperar su bien, tiene las opciones de que su inquilino lo devuelva voluntariamente, o en todo caso, que si no lo hace voluntariamente, de acudir al proceso de desalojo. Si no lo hiciera así y utilizaría en cambio una vía de hecho, no su inquilino tiene la facultad de acudir al interdicto de recobrar. El interdicto de recobrar ha sido definido en la doctrina, también en la jurisprudencia de distintos ámbitos, ¿no? Como vemos aquí, Ramírez Cruz lo reconoce como el interdicto del despojo, ¿no? Pero él mismo reconoce que es más propio y amplio el término recobrar, pues supone la posesión sin violencia, así como la desposesión con violencia, ¿no? O sea, el despojo propiamente dicho. En cambio, despojo normalmente podría implicar, dentro de su significado, algún acto de violencia. Entonces, el interdicto de recobrar para Ramírez Cruz, Eugenio Ramírez Cruz, ¿no? Tiene un propósito claro, ¿no? Que es recuperar
u obtener la restitución o reposición de quien ha sido eliminado de la posesión que tenía. Sin duda, la denominación interdicto de despojo es más efectiva y contundente, dice, ¿no? Para este autor. Pero hay que indicar que comprende por igual a la disposición con violencia como a la disposición sin violencia. La otra categoría de despojo que tenemos, o de interdicto, es el interdicto de retener. Y el interdicto de retener procede cuando ha sido perturbado de la posesión, no cuando ha sido despojado, ¿no? Sino cuando ha sido perturbado. ¿Y en qué consiste esta perturbación? La propia norma tiene ahí algunos conceptos enunciativos, pero en general refiere que esta perturbación consiste en actos materiales o de otra naturaleza, dice, por ejemplo, como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Si fuera así, la pretensión consistirá en la suspensión de la continuación de la obra o la destrucción de lo edificado, aunque se pueda acumular ambas pretensiones, dice. En todos los casos, la pretensión consistirá en el cese de los actos. ¿Qué significa esto? Que mientras en el interdicto de recobrar la pretensión es la recuperación o la restitución del bien, en el interdicto de retener es el cese del acto perturbatorio. En la casación 3703-2018 Cajamarca, la Corte Suprema ha precisado esto, ¿no? Digamos, ¿no? En ese caso que se evaluaba concretamente, refiere, ¿no? Que la Corte Suprema considera que no se acredita la infracción del artículo 606 del Código Procesal Civil, toda vez dice que luego de efectuarse una valoración conjunta de los medios de prueba admitidos, se ha establecido que no existen suficientes elementos de prueba tendientes a determinar a cabalidad la posesión del demandante. Este es requisito indispensable acreditar la posesión del bien, por ende no debe existir superposición de áreas. Este caso es emitido en virtud de que el demandante interpone una demanda de interdicto de retener porque su vecino colindante realizaba actos materiales perturbatorios. Por ejemplo, estaba haciendo una construcción. Y como estaba haciendo una construcción, el demandante consideraba que estaba invadiendo el espacio que él posee, ¿no? Dentro del proceso se hace una pericia y se determina que las dos áreas están superpuestas y que el espacio en el que se está haciendo la construcción, el demandado, representa una superposición que también comprendería parte del área física de su bien. Entonces, como existe esta superposición, no hay una prueba clara de la posesión del demandante, ¿no? Porque tendría que la posesión estar debidamente y objetivamente acreditada. ¿Por qué? Porque lo que se protege aquí es el hecho fáctico de la posesión. Y por tanto, la posesión debe acreditarse a cabalidad. De modo que si existe, digamos, duda ahí sobre si estás poseyendo no un área que a ti te corresponde por un tema de superposición, no correspondería amparar una demanda de interdicto, sea de retener o sea de recobrar, ¿no? Porque eso se aplica para los dos supuestos. Otro caso, por ejemplo, es la casación 2362-2015 Tumbes, donde se señala, ¿no?, que el interdicto de retener viene a ser la pretensión procesal mediante el cual el poseedor de un bien reclama al amparo judicial frente a la existencia de actos materiales que importan una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión, debiendo recalcar que este interdicto es calificado de perturbación de orden material, es decir, la perturbación se produce a través de hechos y no de amenazas. Este pronunciamiento se hace en virtud de que el demandante alude a que su demandado va a su casa y le dice, ¿sabes qué? Yo ya he comprado este inmueble y por favor te pido que me lo devuelvas, ¿no? Que me lo entregues. Además de ir a su casa, le manda cartitas notariales, ¿no? Y le dice, por favor, yo ya adquirí la propiedad, te requiero la devolución o entrega del inmueble. Entonces, el demandante califica estos actos como perturbatorios, ¿no? Y lo que se hace en esta casación es definir que eso no es perturbación, que la perturbación
está referida a actos materiales, ¿no? Actos materiales concretos y efectivos. No amenazas y tampoco a reclamos realizados en ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? Si alguien adquirió una propiedad, pues tiene derecho a que se le entregue ese bien. Y ese derecho a que se le entregue ese bien puede ser reclamado, sea de forma verbal o puede ser reclamado de forma escrita, ¿no? Y si no se hace, por ejemplo, si no se satisface ese reclamo en la vía extrajudicial, puede ir a la vía judicial. Entonces, este tipo de circunstancias no constituyen por sí mismas acciones materiales de perturbación. No, una acción material de perturbación concreta no implicaría realizar un acto material sobre el bien. Por ejemplo, ir al bien, ponerle candado, impedirle el ingreso, realizar un cerco, hacer destrucciones o hacer una construcción de un muro. Eso calificaría, por ejemplo, como actos materiales de perturbación, ¿no? Pero actos como este de amenazas, de reclamos, incluso basados en el ejercicio de un derecho, no podrían calificar como actos perturbatorios. En la casación 3551-2017 se precisa, ¿no? Se concibe el interdicto de retener como la pretensión procesal mediante el cual el poseedor o tenedor de un bien reclama al amparo judicial la existencia de actos materiales que impliquen una perturbación. El interdicto de retener nace del hecho de haber sido perturbado en la posesión de la cosa al que se tenga de hecho por actos de un tercero que manifiesta la intención de inquietarle, dice, y de despojarle, pero sin realizar el despojo. Si se realiza el despojo, ya no es interdicto de retener, ¿no? Si se realiza el despojo, la acción es interdicto de recobrar. Si los actos perturbatorios tienen por fin no inquietarte la posesión o hacen entender que vas a ser materia o objeto de despojo, entonces la acción que corresponde es la de interdicto de retener. Pero recordemos siempre que estos actos tienen que estar referidos a actos materiales. Para entender un poco más el concepto de la perturbación en sí mismo, la perturbación es cualquier limitación, ¿no? Según Montes González Marrón, cualquier limitación, modificación o turbación de la esfera del poseedor. Precisa que es la molestia en la actividad de goce del poseedor o el cambio de las situaciones de hecho que impiden ejercer la posesión como se venía realizando antes, o que la hace más incómoda, difícil, grave o restrictiva, ¿no? Respecto del modo de ejercicio anterior. Entonces, en esta casación 4535-2018 Cañete, se precisa en qué datos objetivamente verificables debe consistir la perturbación. Y refiere que para que se conceda tutela por interdicto, ¿no? La tutela posesoria debe acreditarse dos supuestos, ¿no? Uno, la posesión actual del demandante sobre el bien, ¿no? Y dos, los actos perturbatorios de la posesión por parte de la demandada. Y esta precisión sale en función a una demanda donde el demandante reclama que su vecina colindante ha realizado plantaciones y que estas plantaciones a través de sus raíces, a través de su riego, vendrían o tendrían la potencialidad de afectar su muro, ¿no? El muro que divide, el muro divisorio de los predios de ambos. Entonces aquí él interpone una demanda de interdicto de retener, ¿no? ¿Para qué? Para que se eliminen esas plantaciones que pondrían en riesgo la construcción de su pared, ¿no? Y aquí precisamente la Corte Suprema indica que para que se genere un tipo de perturbación por esas circunstancias, se tiene que tratar de un riesgo inminente del daño, ¿no? O sea, tiene que acreditarse que en efecto esas plantaciones o digamos esa construcción va a generar un menoscabo a la posesión del demandante, ¿no? A la posesión entendida también en menoscabo en los bienes, ¿no? Que posee, por ejemplo, del muro que delimita su propiedad, ¿no? O de su terreno. Entonces, si no implica ningún daño potencial, no, ningún riesgo inminente, no puede ampararse también la demanda de prescripción, ¿no? De interdicción. Para la interdicción, el artículo 606 establece un medio de prueba técnico especial.
Este medio de prueba técnico es imprescindible. ¿Por qué? Porque es el único que le permite verificar al juez en el mismo lugar de los hechos el, la circunstancia de la posesión fáctica actual. Y esta es la inspección judicial. La inspección judicial es una prueba de la cual no puede prescindirse, ¿no? La propia norma indica que admitida la demanda deberá disponerse la inspección judicial, ¿no? En todo proceso de interdicto debe de disponerse la inspección judicial. Y la importancia de la inspección judicial ha sido definida acá en esta casación, ¿no? En la 3843-2019, donde se indica que la inspección judicial es una diligencia que permite a la judicatura tener acceso personal e inmediato a las situaciones fácticas que constituyen objeto de prueba. Por lo que en estos casos, donde la controversia se encuentra determinada por una cuestión eminentemente fáctica, que es el hecho de la posesión, como es determinar quién tiene la posesión del bien inmueble sublitis, aquí la Corte Suprema dice posesión inmediata, ¿no? Pero en realidad no estamos hablando de posesión inmediata, no estamos hablando de posesión actual, de posesión como tal. Porque nosotros ya vimos antes que la posesión inmediata alude pues a una relación entre poseedor mediato y poseedor inmediato, ¿no? Y el caso necesariamente no puede tener esa circunstancia, ¿no? De un poseedor mediato y un poseedor inmediato, ¿no? Entonces es la posesión como tal. Dice, entonces se debe practicar una diligencia de inspección judicial y esta revista de suma importancia a efectos de esclarecer debidamente la controversia. Tanto así que el propio ordenamiento jurídico procesal impone al juez la obligación de ordenar la realización de la inspección judicial o de otro medio probatorio, dice, ¿no? Entonces, la inspección judicial es un medio de prueba del cual no puede prescindirse en el proceso de interdicto. Bien, entonces, eso, en lo que refiere al proceso de interdicto, la sentencia estimatoria de declararse fundada la demanda de interdicto de recobrar, lo que dispondrá es la restitución de la posesión. Y en el interdicto de retener, lo que dispondrá es el cese de los actos perturbatorios. Eh, como vimos, hay circunstancias específicas que tienen que acreditarse y hay pruebas especiales también, ¿no? Como la inspección judicial. Terminando el interdicto el tema de los interdictos, vamos a hablar en este tiempo también sobre la accesión. Y la accesión tiene una definición legal en nuestro Código Civil. La accesión está regulada en el artículo 938. Y por la accesión se establece aquí que el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. O sea, es una incorporación, ¿no? De la propiedad, es una suma prácticamente de la propiedad. O sea, todo lo que se una o adhiera materialmente al bien puede ser puede ser objeto de accesión, ¿no? Entonces, la accesión puede ser natural y la accesión puede ser inmobiliaria. O sea, o por edificación también se conoce, ¿no? La accesión natural es algo quizás no muy utilizado. No se suelen ver este tipo de pretensiones, por lo menos en los juzgados de Lima, eh, incluso en los juzgados de Loreto, de Iquitos. Yo no he conocido una demanda de accesión natural, considerando pues que es una zona donde podría generarse estos supuestos de accesión. No ha sido tan común verlo, ¿no? Porque yo también en la corte de Loreto he estado por alrededor de 6 años. Entonces, hay dos formas de accesión natural, ¿no? La primera es el aluvión. Y el aluvión es este incremento imperceptible de tus tierras que se genera a lo largo del tiempo por este traslado que hace el río en los predios que se ubican en sus orillas, ¿no? En los fundos que se ubican en sus orillas. Este incremento de tierra imperceptible
según el artículo 939, que se adhiere al predio, al predio que se incrementa, ¿no? Esta propiedad se reconoce a favor del propietario del fondo, ¿no? A favor del propietario del terreno, ¿no? O sea, el que se beneficia es el que recibe. Digamos que hay dos, en una zona ribereña, un litoral, existen dos, dos predios colindantes en la ribera del río, ¿no? Y de uno de ellos, la corriente del río viene jalando imperceptiblemente a lo largo del tiempo y adheriendo pedazos de tierra al otro lado, o sea, al otro predio colindante. Estos terrenos se consideran de propiedad del que los está recibiendo, ¿no? Del predio que recepciona los terrenos. Se da esta regulación porque se trata de un incremento de tierras que no se produce de forma momentánea o intempestiva, ¿no? Sino que se produce de forma inadvertida, de forma imperceptible, y se produce dentro de un largo tiempo. Entonces, es casi como una sanción al propietario del predio que pierde, porque si ve que la corriente del río está llevándose parte de su terreno de forma imperceptible, o sea, debería haber tomado una medida, ¿no? Como un dique o algo para detener esa acción de la naturaleza. Pero hay otra forma, ¿no? De accesión natural, que es la accesión ya con fuerza, con violencia, como se dice, con violencia de la naturaleza. La primera, como vimos, la accesión por aluvión, es un incremento de tierra imperceptible, porque no nos damos cuenta y que va creciendo ahí nuestro terreno ubicado ahí al borde del río, ¿no? Pero en cambio el otro, la abulsión, implica un desprendimiento brusco, por ejemplo, dentro de una tormenta o dentro de una fuerte corriente de agua, ¿no? Y se te arranca un pedazo de tierra de tu propiedad y va y lo traslada al predio colindante. Entonces, se refiere a una porción considerable de terreno, ¿no? De manera que perjudique, digamos, tu propiedad o tu uso, o el uso y disfrute de tu propiedad. Porque recordemos que muchas veces en las tierras ribereñas se suelen sembrar arroz, ¿no? Y otras. Y perder un espacio de tierra implicaría también una pérdida económica. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que el propietario del predio perjudicado puede reclamar al al propietario del predio beneficiado eh, ese, el valor de esa tierra, ¿no? El valor de esa tierra. Para eso, él tiene un plazo de 2 años, ¿no? Y este plazo es de caducidad. Si pierde ese plazo de 2 años, pierde el derecho a la propiedad, salvo, dice la propia norma, que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado posesión de ella, o sea, que no haya hecho ninguna acción sobre algún acto material sobre ese espacio de tierra, ¿no? Entonces, si es notorio el desprendimiento de una porción considerable de tierra, tendría el predio afectado o el propietario del predio afectado la posibilidad de reclamar el valor de esa tierra. El otro supuesto que sí es más común es la accesión por edificación. Y esta accesión por edificación está referido sobre todo a las construcciones o edificaciones que se hacen sobre el predio ajeno. Y esta consecuencia va a depender de la buena o mala fe del constructor o de la buena o la mala fe del propietario del suelo. Entonces acá identificamos dos propietarios, ¿no? Dos titulares. Uno sería el propietario del terreno y otro sería el propietario de la construcción. Entonces, ¿qué va a buscar la accesión por edificación? Va a buscar unificar esa propiedad. O sea, va a buscar unificar la titularidad de la propiedad del terreno y de la construcción en una sola persona. Y para eso se dan determinadas alternativas. Y eso depende de la buena o de la mala fe con la que se hubiese realizado la construcción. El artículo 941
habla de la construcción de buena fe en terreno ajeno. Dice, ¿no? Cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el valor del terreno. Dice, en el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En el segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial del terreno actual, ¿no? Acá vemos algunas circunstancias que se deben tener presente. Que la elección de cómo se va a definir la propiedad, en este caso, cuando la construcción es de buena fe, corresponde al propietario del suelo. El que elige es el propietario del suelo. O sea, el propietario del suelo es el que va a decidir si paga la construcción o si el constructor le paga el precio de su terreno. Pero eso no significa que solo el propietario del terreno pueda demandar. Lo único que significa es que el propietario del terreno es el que va a hacer la elección para definir la propiedad. Entonces, ¿qué tipo de pretensión tiene acá? Acá tiene una pretensión declaratoria de propiedad por accesión y a su vez, dentro de esa declaratoria de propiedad por accesión, tiene una pretensión alternativa, ¿no? La pretensión alternativa porque finalmente para la ejecución o para la determinación de la propiedad deberá definirse si se paga el suelo, ¿no? por el constructor o si se paga la edificación por el propietario del terreno. De modo que eso implica que pueden interponer la demanda de accesión tanto el propietario del terreno y tanto como el propietario de la construcción. La única diferencia es que cuando sea el propietario de la construcción el que demande, y si fue una construcción de buena fe, lo único que va a poder hacer, al igual que cuando sea el propietario del suelo, es dar a la elección del propietario del suelo que defina si es que va a adquirir la construcción o si es que le va a permitir a él comprar el terreno, ¿no? Esa es la forma en la que se define la propiedad, que en la construcción de terreno ajeno de buena fe. Podría darse el ejemplo acá clásico, ¿no? Podría darse el ejemplo clásico, digamos, ¿no? En el que, y casi cotidianamente comentado, ¿no? En el que dos personas se casan y los suegros de uno de ellos, el papá de la esposa, digamos, les brinda un terreno, ¿no? El terreno de propiedad de los padres. Entonces les dice, miren, ustedes pueden ir, vivir y construir su casa ahí, con su anuencia, ¿no? Entonces ellos van y construyen la casa, ¿no? Construyen una casa de 3 pisos sobre el terreno de propiedad de los suegros. Entonces esta construcción no es de propiedad en sí misma de los suegros, sino que es de propiedad de la sociedad conyugal, ¿no? Conformada por su hijo y su esposo, o por su hija y su esposo. Asumamos que posteriormente, viendo la construcción, el suegro interpone una demanda de desalojo contra su hija y su esposo, ¿no? Al respecto tenemos ahí el cuarto pleno casatorio, ¿no? En donde se indica que esta alegación de haber realizado construcciones no impide la demanda de desalojo. Entonces esa demanda de todas maneras prosperaría. Pero ¿qué opciones tienen los esposos, ¿no? que construyeron la propiedad? La opción que ellos tienen es demandar la accesión. Y la accesión, como es una construcción de buena fe, porque el propio suegro, papá de uno de los cónyuges, le cedió, ellos tendrán dos opciones, ¿no? Que se deberá definir en el proceso por el propietario del suelo, o sea, por los suegros. Ellos podrán demandar la accesión y dentro de la pretensión de accesión estará que el suegro les vende el terreno o que el suegro les pague la construcción. Ya será una vez que se declare fundada la demanda en sentencia, que el suegro deberá elegir cuál puede, ¿no?
Y en principio deberá considerarse si puede o no puede comprar la construcción. Se le dirá, ¿sabes qué? ¿Vas a comprar la construcción? Entonces, si el suegro no elige por comprar la construcción, ¿no? Y digamos el juez le otorga un plazo legal, los, los esposos, su yerno y su hija, pueden optar por adquirir el terreno, ¿no? Y adquirirán el terreno en función al valor comercial que el terreno tiene en el momento, ¿no? El otro supuesto es la mala fe del propietario del suelo. Como vimos, en el primer caso se habla de la buena fe del constructor. Ahora se habla de la mala fe del propietario. Dice el 942. Si el propietario del suelo obra de mala fe, la opción de que trata del artículo 941 corresponde al invasor de buena fe, quien en tal caso puede exigir que se le pague el valor actual de la edificación o pagar el valor actual del terreno, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Que comentábamos del suegro, ¿no? Él cedió, digamos, generosamente su terreno para que su hija y su yerno construyan la casa. Estos construyeron de buena fe. Entonces son constructores de buena fe. Pero luego el suegro se apodera del terreno, que es de su propiedad, y de la construcción, ¿no? Digamos, a través de un proceso de desalojo. Entonces, lo que acá se puede verificar es que ha habido pues una mala fe del suegro, ¿no? En el momento de querer apropiarse, utilizar una construcción que él sabe que no le corresponde, ¿no? Como referíamos, en este caso, la elección corresponde al propietario del terreno. El propietario del terreno tendrá la opción de elegir de que si paga la edificación, ¿no? O sea, si paga el terreno, ¿no? O exigirle al suegro que le pague el valor de la construcción. La diferencia en este caso es que si hubo mala fe del propietario del terreno, ¿no? El valor de la edificación no es el valor promedio, ¿no? Porque recordemos que en el artículo 541 se habla del valor promedio entre el costo real y el valor actual, ¿no? Pero en el artículo 942 más bien se habla del valor actual de la edificación, o sea, del valor comercial de la edificación. No hay ningún valor promedio ahí. Es tanto el valor actual de la edificación como el valor comercial actual del terreno, ¿no? El tercer supuesto es el en el que existe una edificación de mala fe en terreno ajeno. Así que aquí es donde el invasor construye, ¿no? A sabiendas de que no tiene ningún permiso, ninguna tolerancia, ningún derecho de que le autorice a construir. Entonces, ¿no? El artículo 943 establece que en este caso, cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado, dice, si le causare perjuicio, más el pago de la indemnización. Y la segunda alternativa del propio dueño es hacer suyo lo edificado sin obligación alguna de pagar su valor. En el primer caso, incluso, dice, la demolición es de cargo del invasor, o sea, del demandado. Recordemos que hay algunas circunstancias que te permiten, digamos, hacer una construcción de buena fe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te den en usufructo un terreno. Y ese usufructo que te permite usar y disfrutar el bien te autoriza a que realices construcciones. Entonces, esas construcciones de buena fe se regularán por el artículo 941. ¿No? Si la construcción, digamos, es de un invasor propiamente dicho y se reclama inmediatamente la desocupación a través del interdicto, la reivindicación o del desalojo, no, si se acredita que esta mala fe, si se acredita esta mala fe, entonces el propietario del terreno no tendrá ninguna obligación de pagar la construcción. Si le es útil, podrá quedarse con la construcción, pero si le causa perjuicio, incluso podrá demolerlo. Y si se opta por la demolición, incluso el costo de la demolición tendría que cubrirlo el demandado, ¿no? El constructor invasor. Acá vamos a ver algunos casos sobre o sea, cómo define la jurisprudencia.
y en algunos casos sobre el tema de accesión. La jurisprudencia ha definido la accesión de propiedad como un derecho, no es un derecho de adquisición de propiedad. Dice, por este derecho, el propietario de una cosa adquiere la propiedad de todo lo que a ella se une o incorpora, pudiendo ser natural o artificial. Constituye un modo de adquisición de la propiedad, pero de carácter particular, ya que se relaciona estrechamente con la noción de propiedad. La cosa principal en cuyo provecho se pretende realizar la accesión puede ser un mueble o inmueble, pudiendo ser la accesión efecto de un fenómeno natural, como vimos, accesión natural, o de un trabajo del hombre, ¿no? Accesión artificial lo llama la jurisprudencia. Ese trabajo, cuando se efectúa sobre un inmueble, puede ser una construcción o una plantación, ¿no? Vimos que podría haberse referido también a planta. Dice, ¿no? Por la accesión, el propietario de un bien podrá adquirir lo que se une o lo que se adhiere materialmente a él. De este modo, la edificación en terreno ajeno impondrá la necesidad de consolidar la propiedad reuniendo en un solo titular el dominio tanto del terreno como de la construcción, para luego poder accionar recuperando la posesión de la totalidad del inmueble. Dice, ¿no? ¿A qué se refiere eso? ¿No? Que primero tendría que definirse que en efecto existe una discrepancia de propiedad entre el terreno y entre la construcción. Y frente a esa discrepancia de propiedad, tiene que promoverse la accesión. ¿Para qué? Para unificar esa propiedad, para que el propietario del terreno sea tanto a su vez el propietario del terreno y el propietario de la construcción. En esta casación se establece una casuística de qué sucede si hay dos títulos sobre un mismo bien. Nosotros vimos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, la confrontación de títulos, ¿no? Que se evalúa en un proceso de reivindicación que también incluye la discusión sobre el mejor derecho de propiedad, dentro del cual se evalúan los efectos de la oposición, de la oponibilidad y dentro de estos de la buena fe en la adquisición. Entonces, digamos, ¿no? Y lo clásico que suele suceder es que el demandado normalmente también tiene un título de propiedad o tiene pues en trámite su demanda de prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad del terreno es algo dudoso, aunque el de la construcción no esté en litigio, el terreno es dudoso. O sea, no se sabe pues si finalmente corresponde al demandante o si es posible que corresponda al demandado, ¿no? Asumamos pues que en un proceso de mejor derecho de propiedad o de prescripción se defina pues que el demandado es propietario del terreno también ahora, ¿no? Por prescripción adquisitiva. Entonces el demandante, que era el original titular registral, habría perdido ya ese derecho de reclamar pues que le paguen el valor del terreno o de reclamar el pago o sea, adquirir la construcción pagando el precio, ¿no? En esta casación, la Corte Suprema establece, ¿no? Que existiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda por cuanto la accesión tiene como fundamento, según lo expuesto, la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no resulta posible determinar, correspondiendo previamente dilucidarse la nulidad del título registral del demandado. Este es un supuesto, por ejemplo, en el que existía una duplicidad de partidas, ¿no? Un mismo bien tenía dos inscripciones registrales y tenía dos propietarios. En ambos bienes solamente figuraba como terreno, pero el poseedor era el demandado y además el demandante reconocía que él era titular de la construcción, o sea que el demandado era el titular de la construcción, pero desconocía seguramente por la existencia de este segundo título. Cuando se presentan dos títulos, entonces lo que hay que definir ahí quién es titular de la propiedad, ¿no? ¿Cuál de los dos títulos subsiste? Luego, recién de definir la subsistencia del título, es que se va a determinar cómo es que va a proceder la accesión. Por ejemplo, ¿no? Si quien subsiste es el título del demandado, entonces él ya sería propietario del terreno y propietario de la construcción. Pero si subsiste el título del demandante, solamente se habría ratificado su propiedad sobre el terreno, pero no sobre la construcción. Entonces, la propiedad de la construcción tiene que definirse a través de la accesión. Lo otro es que en la jurisprudencia y también como regla, ¿no? Se ha establecido que la mala fe tiene que probarse. En nuestro sistema se presume la buena fe, ¿no? Y cuando hablamos de buena fe de adquisición, incluso hablamos de buena fe de diligencia, ¿no? Eso también ya lo mencionamos,
que implica realizar actos que te permitan corroborar incluso extrarregistro, ¿no? Que estás actuando de buena fe, ¿no? Acá, en esta casación, se precisa que el artículo 941 no regula la accesión automática, dice, en beneficio del dueño del terreno, sino dicha norma únicamente concede un derecho potestativo consistente en optar por hacer suya la edificación o por obligar al constructor a pagar el terreno. En eso consiste, o en comprar la construcción o en vender el terreno, ¿no? Por tanto, queda claro que cuando se invoque la accesión no solamente se debe demostrar la ausencia de buena fe, sino se deberá acreditar fehacientemente la mala fe con que obró el demandado, ¿no? Precisa la Corte Suprema acá, dice, debe dilucidarse adecuadamente en el presente proceso si se ha acreditado la mala fe del demandado constructor. Esto es, que haya demostrado que el demandado edificó en el predio materia de la demanda a sabiendas que el terreno no le pertenecía y que era propiedad de la parte demandante, determinación que resulta de interés en la presente litis, ya que tal circunstancia no puede dejarse librada la presunción de publicidad del artículo 2012 del Código Civil. ¿Qué significa acá? Nosotros tenemos el artículo 2012 del Código Civil, ¿no? En el 2012 nos dice que todo lo que está inscrito en el registro se presume sin admitir prueba en contrario, que es de conocimiento de todos, ¿no? También está el otro principio de legitimación, que dice que lo que está en el registro mantiene su efecto mientras no sea anulado. Entonces, en este caso, los jueces de primera y segunda instancia declaran fundada la demanda, considerando que el demandado tiene mala fe porque conocía la inscripción registral. Pero nosotros ya hemos visto que en nuestro sistema la inscripción registral no determina propiedad, ¿no? La inscripción registral es un medio de publicidad de la propiedad, ¿no? Y que un medio para asegurar el tráfico jurídico, la presunción de buena fe, ¿no? Y la seguridad jurídica, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la propiedad en sí misma, ¿no? La propiedad en sí misma en nuestro sistema es consensual. Y por tanto, el demandado pudo estar ahí en función de un título. Puede haber sido un título derivativo, por ejemplo, una compraventa, o puede haber sido un título originario, como su posesión por prescripción adquisitiva. Entonces, para determinar la mala fe del propietario, no basta decir que él tenía conocimiento de la inscripción registral, ¿sí? Ese no es un argumento para decir que el propietario actuaba, no, que el demandado, poseedor, constructor, actuaba de mala fe. La mala fe tiene que acreditarse en el proceso. Si no se acredita la mala fe, entonces se considerará que la construcción fue de buena fe. Y la diferencia es esencial, ¿no? Porque si la construcción es de mala fe, no tiene derecho a ningún pago por la construcción. Pero si la construcción es de buena fe, tiene derecho a la opción, ¿no? O a la elección. A la elección de que le paguen por la construcción o a la elección de que pague el terreno. No, es común, es cotidiano que en estos procesos de accesión también existan conflictos de propiedad, ¿no? Y si existe conflicto de propiedad, entonces no va a ser posible dilucidar la accesión. Porque para dilucidar la accesión es necesario que primero se determine o se esclarezca quién es propietario del terreno y quién es propietario de la construcción o de ambos, ¿no? En esta casación, 4228-2014 Callao, se establece en este caso. Ambas partes alegan ostentar un derecho de propiedad sobre el bien inmueble. O sea, los dos se computan propietarios. Así la parte actora dice alega tener su derecho inscrito y el demandado haberlo adquirido en mérito de una compra-venta. Y además de su compra-venta está tramitando un proceso de prescripción adquisitiva administrativo ante la municipalidad, que se encuentra en trámite, dice, porque tenía ya una resolución que lo había concluido, pero que ha sido anulada por falta de motivación. La Corte Suprema dice, es claro en este caso que la calidad de propietario del accionante no es clara ni exclusiva, ni por el contrario se encuentra en discusión el haber adquirido a decir de la demandada mediante documento de compra-venta, ¿no? Además que ha estado siguiendo un proceso de prescripción adquisitiva. Resolución que haber sido declarada nula por motivación determina que el procedimiento administrativo continúa en trámite. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Dice la Corte Suprema. Tenemos un propietario inscrito, quizás por compra-venta, y tenemos un propietario no inscrito con título privado de compra-venta, que además está tramitando una prescripción adquisitiva. Entonces, como hay conflicto sobre la propiedad, no puede prosperar la accesión. ¿Ellos dónde tienen que dilucidar este caso primero? Primero tendrían que determinar sobre qué propiedad subsiste, ¿no?
si subsiste la del demandante o la del demandado. Y dentro de esto pues se va a verificar en un proceso de reivindicación. Y la reivindicación como proceso de conocimiento inclusive puede acumular la accesión. No es que primero ganamos la reivindicación y luego tenemos que demandar la accesión, ¿no? Como se trata de un proceso de conocimiento, puede acumular esta pretensión que tiene relación directa con el hecho que se discute, ¿no? Que es definir la propiedad. Finalmente, tenemos esta casación también, la 440-2017, ¿no? En este caso, la Corte Suprema precisa lo siguiente, ¿no? Este Supremo Tribunal debe precisar que en atención a lo dispuesto en el artículo 2013, si bien una medida cautelar a favor del demandante, si bien existe una medida cautelar a favor del demandante, ello no es suficiente para negar la anotación preventiva registral realizada, en tanto que los efectos de la citada inscripción registral solo podrán quedar sin efecto por mandato judicial firme. Por consiguiente, dice, existiendo dos anotaciones preventivas de solicitud de prescripción adquisitiva de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda por cuanto la accesión tiene como fundamento, según lo expuesto, la construcción en terreno ajeno. ¿Qué se discute en este caso? El demandante es el propietario registral. El demandado es un poseedor que ha iniciado un proceso por prescripción adquisitiva. Dentro de este proceso por prescripción adquisitiva, el poseedor ha solicitado una medida cautelar de anotación de demanda. Esta medida de anotación de demanda se inscrita en la partida registral del mismo. Quiere decir que junto con la inscripción de la titularidad del demandante, coexiste una anotación preventiva de la demanda de prescripción adquisitiva del demandado. Para la Corte Suprema, ese solo hecho de la medida cautelar es suficiente para poner en duda la propiedad, ¿no? Y si se pone en duda la propiedad, entonces no puede discutirse en accesión. Esto hay que tener presente porque si existe duda sobre la propiedad, necesariamente hay que ir a otro proceso, el proceso más lato. El proceso más lato es la reivindicación. Entonces, en todos estos casos donde haya conflicto de títulos e incluso donde el conflicto del título, por ejemplo, por la prescripción, esté sustentado además en una medida cautelar, no puede prosperar la accesión. La accesión es como consecuencia ya de haberse definido quién es propietario del bien, quién es propietario del terreno, porque este supone, ¿no?, de acuerdo a la norma y a la jurisprudencia, que se va a adquirir la construcción ajena o se va a adquirir el terreno ajeno. Eso es lo referido en cuanto a la accesión. Y si hubiera alguna pregunta que hubiera quedado pendiente, podemos conversarla en estos minutos que nos quedan. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Tengo una pregunta, doctor. Hay un caso, doctor, algo sui generis. Se trata de una propiedad. La titular ha fallecido, no tiene hijos, ha sido viuda y solamente tiene hermanos, pero los hermanos no quieren llegar a un consenso para hacer una sucesión intestada. Sin embargo, uno de los hermanos tiene posesionado un tercio del bien que ella ha dejado. ¿Qué se puede hacer, doctor? Ese hermano puede hacer su prescripción adquisitiva. Hay circunstancias como las que describe, por ejemplo, en el que una persona fallece, no tiene cónyuge ni hijos con derecho a heredarla, ¿no? Los herederos vendrían a ser en primer orden sus parientes colaterales más cercanos, ¿no? En este caso los hermanos, ¿no? Inclusive hay supuestos en los que no existen ni hermanos y tienen algunos familiares, otros más lejanos, no sobrinos, digamos. Y que para estas personas les es difícil acudir incluso a la sucesión por distintos defectos en las partidas, ¿no? Porque los nombres no coinciden, no hay reconocimiento de paternidad, no hay filiación, ha sido familia únicamente en la realidad, ¿no? Pero en el documento legal muchas veces hay defectos que impiden acreditar ese vínculo, ¿no? Estas personas, en algunos casos, con el conocimiento cercano de la relación que tenían, al fallecimiento del titular del bien, a veces lo ocupan, y lo ocupan de distintos modos, ¿no? Digamos, pueden ser que lo ocupan porque vivían con la titular del bien y la asistían, la compartían la casa, ¿no? Como la tía que va a vivir con el sobrino. Muere la tía y el sobrino se queda viviendo en la casa. Y en el caso, por ejemplo, que comenta usted de los hermanos, ¿no? Que la titular murió,
pero un hermano se quedó poseyendo ahí una parte del bien, ¿no? Y esa parte del bien, si él ocupa ese bien, él ya no lo está ocupando por permiso o tolerancia de alguien, no es que los demás herederos lo estén permitiendo. ¿Por qué? Porque no hay una sucesión, ¿no? Ahí no hay una sucesión ya declarada, inscrita, que pueda haber indicado, ¿no? Que se ha tomado alguna decisión sobre el bien y que ese hermano lo va a poseer, ¿no? Él está poseyendo ahorita a nombre propio, ¿no? Como titular, casi como propietario. Si él se encarga de los pagos del bien, del mantenimiento del bien, del pago de los tributos del bien, actúa como propietario del bien, entonces puede adquirir ese bien por prescripción. Si la posesión está referida solamente a un espacio, no puede prescribir ese espacio. Si la posesión es por todo el bien, puede prescribir todo el bien. Esa sería la opción que tuviera, ¿no? Independientemente del derecho sucesorio. Su derecho sucesorio puede hacerlo valer o no puede hacerlo valer, ¿no? Incluso si sus hermanos hicieran valer su derecho posesorio, él puede enfrentar ese derecho sucesorio con la posesión que él está ejerciendo, porque la posesión finalmente puede enfrentarse a la propiedad, ¿no? A la propiedad, sea que deriva por un acto intervivo, digamos una compra-venta, o sea que derive por un acto mortis causa, ¿no? Como una sucesión, ¿no? La prescripción finalmente puede enfrentarse y hasta prevalecer respecto de esa titularidad por sucesión. Entonces, tendría esa alternativa, ¿no? Tendría esa alternativa de adquirir por prescripción. Ahora, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta es por parte de los otros hermanos, ¿no? Que no ocupan el bien y que tampoco son herederos, por sí mismos ellos no podrían reclamar nada sobre el bien, ¿no? Porque para reclamar algo sobre el bien, primero tendrían que adquirir su legitimidad. Y para adquirir su legitimidad tendrían que declararse herederos. Recién para poder reclamar alguna defensa posesoria sobre el bien, ¿no? Sea un desalojo, sea una reivindicación. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora, por su pregunta. Estaba muy interesante. Quizás habrá alguna pregunta adicional. Las preguntas no solamente pueden estar referidas al tema de hoy, ¿no? Sino que como es el cierre de la, del curso, puede estar referida a cualquier materia, ¿no? Como de la autora prescripción, desalojo, reivindicación. Lo otro sí comentarles, ¿no? Que a veces se ven, digamos, en las redes, y a veces uno se deja llevar a veces por esos comentarios, que cuando se construye en casa de terreno ajeno, por ejemplo, cuando construyes en casa de los suegros, ya perdiste todo, ¿no? Y como vimos, eso no es verdad, porque nuestro código regula la accesión, ¿no? Y la accesión es una forma de adquirir el terreno o de que te paguen el valor de la construcción si actuaste de buena fe. Entonces, si tú construiste una edificación sobre un terreno de un familiar que te lo cedió de buena gente y tuvo tolerancia y te permitió hacer la construcción, finalmente esa construcción tiene que generar algún provecho, ¿no? Ese provecho tiene que ser para el constructor o para el propietario del terreno. Y ese provecho, ¿qué va a generar? Va a generar la consolidación de la propiedad, va a unificar la propiedad del terreno y de la construcción en una sola persona. Esto va a significar que el propietario del terreno va a poder comprar la construcción o el propietario de la construcción va a poder comprar el terreno. Así que no se preocupen por ahí si es que tienen algún caso de una persona que le ha construido sobre la casa del terreno. Incluso, por ejemplo, eso no se aplica, este tema de la accesión no se aplica en las sociedades de gananciales. Digamos que dos personas cuando contraen matrimonio, uno de ellos tiene un bien propio, ¿no? Y pongámoslo que es el varón, ¿no? Pongamos que es el varón. El varón tiene una casa y cuando se casa, tiene en realidad un terreno, ¿no? Y cuando se casa, como esposos hacen un crédito hipotecario. Se obligan los dos y con ese crédito hipotecario hacen una construcción. Esa construcción que ellos se han hecho, esa construcción ya es un bien social. El terreno es bien propio, pero la construcción del bien social tiene un efecto diferente a la accesión normal que hemos visto, ¿no? La construcción convierte al bien en total, tanto al terreno, en bien social. Cuando vayan a inscribir la construcción en la partida registral del bien, o sea, cuando vayan a declarar la fábrica,
automáticamente va a cambiar de bien propio a bien social. O sea, va a figurar de lo que antes figuraba el varón, va a figurar ahora el varón y la esposa, ¿no? El esposo y la esposa. Pero ¿cómo se va a reembolsar eso? Eso se reembolsa en la liquidación de las sociedades gananciales. Cuando se liquide las sociedades gananciales, digamos por divorcio, se va a tener que considerar que antes del matrimonio el terreno era propiedad, era bien propio del esposo. Entonces va a tener que reembolsarse ese valor sobre la liquidación, ¿no? Es un tipo diferente de accesión, ¿no? No es la accesión real como la que vemos acá o como la que hemos tratado. Para la sociedad conyugal rige de forma diferente, ¿no? Para la sociedad conyugal sí se transforma de forma automática el terreno en un bien social. De modo que tanto el terreno y tanto la construcción, por el solo hecho de la construcción del bien social, o de la construcción como bien social, se transforma todo en un bien de ambos cónyuges, ¿no? Un bien social. Entonces, la única forma de reparar, por ejemplo, la pérdida que tuvo uno de los cónyuges porque se trataba de un bien propio, es reembolsarle ese valor al momento de la liquidación de sociedad ganancial. Ese es un caso especial, ¿no? Es un caso específico. Para los otros demás casos, rige la regla de la accesión, ¿no? Que es la compra del terreno o la compra de la construcción. Bien, si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradezco por la participación durante el curso y por su presencia en todas las clases que hemos estado acá en el curso de Derechos Reales desde cero. Los materiales también de este curso y las casaciones que se han explicado van a estar proporcionando a la escuela para que estén a su disposición y invitándolos siempre, ¿no? A participar acá en los cursos de Desenfoca. Siempre estamos brindando el tema de actualización en derecho real por mi parte, ¿no? Así es. Bien, doctor, darle las gracias por esta grandiosa clase y también dar las gracias a cada uno de los participantes y seguramente ya nos estaremos volviendo a encontrar en próximos cursos. Muchas gracias y hasta luego. Bien, gracias a todos. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.